Hola a todos. Hoy vamos a hablar de las características de la lengua oral y de la lengua escrita, y así podemos ver la diferencia que hay entre una y otra. Bueno, vamos a empezar por la lengua oral, ¿de acuerdo? Vamos a ver cuáles son esas características fundamentales. Mira, en primer lugar, una cosa muy importante, y es que la lengua oral, es decir, cuando hablamos, esa es una lengua que no está planificada. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vamos hablando de una forma espontánea. Yo empiezo a hablar y depende de lo que me diga la otra persona, pues yo continuaré diciendo unas cosas o diciendo en otras. Sí que es verdad que yo tengo planificado, preparado el tema del que voy a hablar con esta persona, en muchos casos, en otros no. Me encuentro a algún amigo por la calle o alguna amiga y empezamos a hablar pues según vaya surgiendo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Y tu familia? Tal y cual. ¿Has hecho el curso que habíamos dicho que íbamos a hacer? Pues yo lo empecé a... En fin, etcétera, etcétera. De manera que, como digo, normalmente no está en absoluto planificado. En todo caso, yo puedo tener un poco pensado de qué tema le voy a hablar a una persona. Si tengo que hablar de un tema concreto, pues yo lo tengo pensado y sé más o menos qué le quiero decir. Pero luego, cuando esa conversación se lleva a cabo, a lo mejor termino diciendo otras cosas que yo no tenía pensadas, ¿vale? Por eso decimos que hablamos de una forma espontánea, sin tener previamente pensado todo aquello que queremos que vamos a decir, ¿de acuerdo? Bueno, otra característica importante de la lengua oral o lengua hablada es que utilizamos un vocabulario básico. Es decir, no iniciamos una conversación con alguien empleando metáforas, un léxico grandilocuente con palabras muy rebuscadas. No, utilizamos palabras muy básicas, muy corrientes, muy del día a día, ¿vale? El vocabulario es, por lo tanto, informal, coloquial, y es verdad que suele ser entrecortado, ¿no? Que a veces las conversaciones se interrumpen, se da un giro y se habla de repente de otra cosa, o estoy pensando me paro para poder pensar, por lo tanto me entrecorto, se entrecorta mi conversación, etc. Y a veces incluso cometemos hablando pequeñas incorrecciones, ¿de acuerdo? Bien. Otra característica, como ya veíamos en otro vídeo, en otra explicación, el emisor usa gestos para hacerse comprender mejor. ¿Recordad cuando hablábamos de la comunicación verbal? Decíamos que se colaba en esa conversación, ya que sabemos que la conversación oral, recordando y repasando, decíamos que era la lengua oral, la comunicación verbal, era aquella que se realizaba mediante palabras, ¿vale? Así que cuando estamos conversando, obviamente eso es una comunicación verbal. Y decíamos que en la comunicación verbal se colaba otra información que venía dada por nuestras características personales, la apariencia física, la forma de vestir, los gestos, ¿vale? Todo eso. Bueno, pues eso acompaña siempre a la lengua oral, ¿de acuerdo? Excepto cuando estamos hablando, por ejemplo, por teléfono, es lengua oral y esto no. Pero sí que hay otra serie de cosas, como por ejemplo un silencio, el tono de la voz, que también se cuela y también da información, aparte de esas palabras que son las que nosotros por las que estamos transmitiendo el mensaje, ¿de acuerdo? Bueno, y por último, otra característica de la lengua oral es que utilizamos diminutivos, también aumentativos, que no están ahí puestos, y apelativos cariñosos, también empleamos. Imaginaos que yo voy por la calle, me encuentro a mi sobrinito de añito y medio que tiene ahora mismo, Manuel se llama, y que le puedo decir pequeñín. ¿Qué haces, cariño? ¿Qué guapo estás? Pues toda ese vocabulario de diminutivos, de apelativos, son característicos también de la lengua oral, ¿vale? Bueno, pues ahora vamos a ir viendo también las características de la lengua escrita, ¿vale?
Bueno, la lengua escrita, evidentemente, es muy distinta. ¿Por qué? Fijaos que en este caso sí que hay un discurso que sí que está planificado. Ahí veis a un chico en su habitación consultando montones de libros, pensando, organizándose con apuntes por todas las paredes, etcétera. Es decir, que tenemos tiempo para hacerlo bien. No es como en la lengua oral, que estamos hablando con una persona y no tenemos todo el día ni toda la semana para continuar en ese mismo sitio hablando. Cuando escribimos, sí. Por lo tanto, ahí no podemos cometer incorrecciones. Tenemos que, o por lo menos tenemos que intentar no cometerlas, ¿de acuerdo? Por eso, para ello, tenemos que revisar y corregir todos nuestros escritos antes de enviarlos a donde tengamos. Imaginaos que es un trabajo para la profesora de lengua, la profe de lengua en este caso, que soy yo. Es mejor que vosotros lo reviséis y lo corrijáis antes, porque si lo corrijo yo directamente, pues tendrá faltas de ortografía, seguro que las encuentro, y le pondré mala nota, llegado el caso. Mientras que si vosotros lo revisáis, lo corregís, pues cuando llegue a mis manos o a las del profesor o profesora que sea, seguro que va a tener mucha mejor nota. Así que es muy importante, ¿vale? Esforzarse en hacerlo bien, correctamente. Otra cosita es el vocabulario. El vocabulario no es como en la lengua oral que decíamos que era básico, sencillo, informal. No, no, aquí es un lenguaje especializado y menos repetitivo. Por eso que hemos dicho de que tenemos mucho tiempo para pensar. ¿Qué es esto de especializado? Pues mira que dependiendo de la materia sobre la que nosotros estemos escribiendo, utilizaremos palabras técnicas de una u otra ciencia, materia o de lo que estemos. Imaginaos un trabajo para biología, pues ahí aparecerán términos relacionados, pues no sé, con las células, con todo tipo de contenidos relativos a esa materia, que es un vocabulario especializado. Pistilo, por ejemplo, no es una palabra con la que tú normalmente vayas por la vida empleando, ¿no? Por lo tanto, léxico o vocabulario especializado y, por supuesto, menos repetitivo, ¿de acuerdo? Y finalmente, la gramática es más compleja, es decir, utilizamos frases largas, ya que tenemos más tiempo para pensarlas, ¿de acuerdo? Frases, oraciones compuestas, ¿no? Llenas de conectores y, en fin, de muchas cuestiones gramaticales ya más complejas que las de la lengua oral, ¿vale? Bueno, pues hemos concluido por ahora. Espero que lo hayáis entendido todo y si no ha sido así, no dudes en preguntar. Nos vemos